por aquí y me quedé en esto. ¿Cómo debería ser la comunicación del color? Eso fue para el 2010. ¿Cómo debería haber sido la comunicación del color nosotros en nuestro consultorio y cómo hacemos para el laboratorio? Fíjate que aquí cuando arranca McLaren, dice, uno va a hacer o tomar la guía de colores, igual como convencionalmente se hacía. Pero la guía de colores, fíjate que ahí tiene una tarjetita gris. Es una tarjeta de balance de blancos. Esa era la única forma para nosotros poder regular esa cantidad de luz o el grado de luminosidad que tiene una zona o una fotografía. Entonces, por eso se utilizan las tarjetas de grises, como White Ball, como la Emulation, hay varias. Lo importante es saber, en verdad, o que esté calibrada y que sea una casa comercial seria para que sepan cómo está esa calibración, porque por lo menos la de White Ball está, todas las guías de grises de White Ball están sometidas bajo espectrofotómetro y todas están calibradas a 77 o máximo 7800, mientras por lo menos Bioemulation te dice que la tarjeta está calibrada a 7900, entonces así va. Lo importante es saber ese número para nosotros poder hacer la interacción poder revelar esa fotografía de una manera adecuada para nosotros poder determinar bien el color. Entonces, otra de las cosas muy interesantes que nos decía aquí, que de hecho el artículo lo nombra a sí mismo, que ninguna guía de colores va a tener la misma propiedad óptica de un diente. Entonces, seguimos haciendo lo mismo, seguimos poniendo una guía de colores que tampoco nos va a dar ese color de diente natural adecuado. Entonces, son valores aproximados según la percepción del operador. Y otra de las cosas importantes que decía que la luz o el entorno donde nosotros estamos trabajando debería estar cercano a 5500 o 5600. Eso también en kelvins, y esa es la idea, trabajar más o menos en unos 5560 kelvin, esa es más o menos la media, para nosotros poder dar con un color adecuado. ¿Cómo se da ese color adecuado? Me recuerdo cuando nosotros estábamos viendo por primera vez color, era bueno, un día parcialmente nublado a las 10 de la mañana, más o menos, que el sol que venga del norte. Yo nunca entendí eso, pero la idea era que escogiéramos el color más o menos en esas condiciones. En esas condiciones lo que te está diciendo es que regulen la luz más o menos a un 5500 o 5600 Kelvin. Esa era un poquito la idea. Entonces, era un poquito ilógico pensar de nosotros estar o dar con un color siempre a las 10 de la mañana. Si estás tu paciente en la mañana, a las 10 de la mañana para ver el color, mira, me parece completamente fuera de lugar. O tener una ventana cerca de tu consultorio, también parece cosas que mira, son para mí retrógradas. Simplemente con una cámara ya podemos hacer absolutamente todo. Lo que tenemos que entender de la luz es esto, que la luz cuando llega a un diente, por medio de ese rayo incidente, choca contra la superficie. Hay una parte que es absorbida, otra que es transmitida y otra que es reflejada, que es la reflexión y el reflejo especular. Entonces hay que entender un poquitico muy bien esa parte crítica de lo que es la luz. Por eso es que en la luz interactúan muchas cosas. Está la textura, brillo, el pulido, el croma, valor, intensidad, y aparte está el componente subjetivo del diente, que es opalescencia, fluorescencia y translucidez. Hay muchas cosas. Entonces, hay que entenderlo, y no solamente ahí, necesitamos entenderlo en los tres sustratos. ¿Por qué? Porque la luz no solamente choca con el esmalte y se devuelve. Entonces, hay que ver qué pasa con esa velocidad de la onda que ocurre dentro del diente. Que esa es como decimos, ese número es la velocidad de la onda que está entrando en ese diente. Entonces, como cambian las velocidades, por tanto, vamos a tener una interacción y es diferente el color en los diferentes sustratos. Entonces, no me digan que A3 es el mismo A3 en esmalte que en dentina, porque no es lo mismo. Los sustratos no se comportan de la misma manera. Entonces, esa es la idea, nosotros saber en verdad qué está ocurriendo en los diferentes sustratos, para nosotros entender qué ocurre, porque el resultado final es la interacción a esos tres sustratos cuando entra, cuando rebota las de luz y cuando uno lo percibe, porque hay diferentes cosas que uno tiene que ver y uno ve
en el diente. Esos son los índices de refracción de la luz. El esmalte es 1.63. El límite melodentinario es 1.43 y la dentina es 1.54. ¿Qué quiere decir con eso? Que el esmalte es altamente inorgánico, es mayor, mientras que la dentina es un poco menor porque tiene más contenido orgánico. Y también va a depender de la profundidad donde se encuentra esa dentina. Vamos a verificar o ver qué tanto color se va a cambiar. Y hasta con el envejecimiento del diente cambia todo este patrón. Por eso me llevó a analizar un poquito de sustrato. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente yo agarré y degradé dientes, empecé a degradar dientes con ácido clorhídrico y ver qué ocurría a fin de cuentas con ese resultado definitivo. Y yo calibré el esmalte y empecé a calibrar en sus diferentes etapas para ver qué ocurría con el diente. Entonces, cuando empecé a degradar el diente, empecé a ver qué ocurría, me di cuenta, uno, que la parte interna del diente, la morfología del diente era completamente diferente como me lo habían mostrado en algún momento durante mi carrera. La conformación tridimensional de la dentina era diferente. Entonces ahí yo dije, ok, esto hay que analizarlo de una manera completamente diferente, porque a lo mejor no estoy entendiendo yo el tema del color. Entonces, una vez determinado eso, cuando yo tomo una fotografía, cuando yo analizo esa fotografía, ¿qué es lo que yo veo? Yo tengo en algunas zonas un color que es una reflexión difusa y por otro lado tenemos un punto que es el punto blanco que se llama reflejo especular. Ese reflejo especular es la devolución al 100% de la luz. Eso es que ahí rebotó el foco de luz y lo están viendo directamente. En ese punto que está blanco, en verdad el diente no es blanco, simplemente es un reflejo especular. Entonces hay que entender y saber leer nuestra fotografía. Por eso es que yo digo que hay que entender estos tres sustratos de una manera más adecuada. Esto me lleva a los 9 elementos del diente. ¿Qué analizar dentro de un diente? Son 9 elementos lo que tenemos que visualizar. ¿Cuáles son estos 9 elementos? Aquí, donde ustedes ven esa fotografía, hay 9 elementos, existen 9 elementos que componen el color. ¿Cuáles son esos 9 elementos? Tenemos uno descriptivo, uno objetivo y el otro subjetivo. El primer, textura, brillo y pulido. Ese es el descriptivo. Para mí, eso siempre lo he colocado como el fenotipo, lo que se expresa por fuera. El objetivo, que es croma, valor y matiz, ese es como el mapa genético del diente. Eso es lo que siempre queremos ver. Ahí es donde siempre todos mis profesores decían, eso es lo que hay que ver, croma, valor y matiz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ajá, pero ¿cuándo lo veo? Eso normalmente no se ve de esa manera, porque tenemos ese filtro que es el esmalte y no nos deja ver completamente lo que nosotros queremos ver. Y por tanto, y por último tenemos el subjetivo, que ¿cuál es el subjetivo? Translucidez, opalescencia y fluorescencia, que nos van a modificar, claro que nos pueden modificar completo los colores, porque nos van a poder brindar una tonalidad completamente diferente. Translucidez, lo que hacen a un diente a mayor translucidez es menos valor, porque es más translúcido y deja pasar más la luz. Opalescencia, por otro lado, simplemente es esa capacidad que tiene un objeto a diferentes direcciones de la luz, se va a generar un tono completamente diferente, o sea, uno ámbar o uno azulado. Y fluorescencia es cuando absorbe la luz y ese electrón que va girando, que se carga, él absorbe la luz y la va a devolver de una manera a mayor intensidad. Eso es el subjetivo. Entonces, todo esto varía en mi odontología. Entonces, aquí están analizados el mismo diente bajo diferentes fuentes de luz para yo entender qué ocurría con un diente. Entonces, yo tenía que, de izquierda a derecha, tengo una polarizada cruzado, una fotografía de valor, luego una flash convencional y por último una fluorescente. Entonces yo necesitaba entender qué ocurría con ese sustrato. ¿Y por qué en el segundo diente la porción media de mi dentina es blanca y cuando yo le pongo el flash convencional, esa misma zona es completamente marrón? Entonces, eso es lo que a veces uno no entiende del color como tal. Hay mayor contenido orgánico, a mayor contenido orgánico es mayor valor y el valor va a ser filtrado a través de la dentina, que es más mineralizada, y por último el esmalte. El esmalte
casi siempre, en el 98% de todos los seres humanos, casi siempre se comporta de la misma manera. Por tanto, simplemente un filtro. No entiendo por qué las casas comerciales tienen miles cantidades de resina de esmalte, cerámicas de esmalte por todos lados, donde el esmalte debería limitarse a muy pocas cosas y nosotros poder hacer efectos en la parte interna y solamente quitarles o filtrarlos con ciertos esmaltes. No necesitamos mucho, 2, 3 máximo, ya estamos perfectamente bien con esa cantidad de esmalte. Entonces, como digo, necesitamos entender esto desde un punto de vista descriptivo, objetivo y subjetivo. El descriptivo, ¿cómo lo vamos a entender? La textura, brillo y pulido, son 3 cosas completamente diferentes. Y la manera más fácil de nosotros poder entender esto es, usted agarra un diente sano, natural, como está ahí del medio de la pantalla, y usted le colocan ácido a la superficie externa del diente. Lavan a su diente, secan, ¿y qué le pasa al diente? ¿Qué se transforma el diente? En blanco, mate, opaco, ¿cierto? ¿Por qué? Simplemente le modifica la textura de superficie haciéndolo más irregular. Entonces, al generar más irregularidad, me genera una cosa que se llama scattered light, es una refracción difusa de la luz. Por tanto, vamos a ver el diente con una impresión de que es de más alto valor, solo modificándole la superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Los dientes de las personas jóvenes, de los niños, por lo general tienen mayor cantidad de textura, no han perdido textura y dan una impresión que es de más alto valor, que son más claros. ¿Por qué? Porque tienen mayor textura. ¿Qué ocurre con la edad? Cada vez que nosotros nos ponemos más viejos, vamos teniendo más roce con nuestros dientes, utilizamos más nuestros dientes, perdemos la textura de superficie y se ponen más vítreos. Al ponerse más vítreos, están más pulidos y deja pasar más la luz. Entonces, por eso es que nos da una impresión de ser más translúcidos, más avejentados, donde se ve un poquito más la dentina. Entonces, ese es un poquito el tema descriptivo. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llegar y por eso es tan importante cuando hacemos fotografías o hacemos dientes únicos, tener una fotografía de textura, que igual les voy a decir cómo se hace la fotografía de textura. Eso, como les dije, para mí es el fenotipo. Esa textura ustedes tienen que entenderla muy bien, qué pasa por fuera del diente. Aunque yo haga el diente idéntico, le dé perfectamente el mismo color interno, pero no le haga la textura igual, no queda igual el diente. Siempre se va a ver diferente. Ok, desde un punto de vista subjetivo, como les dije, translucidez, opalescencia y fluorescencia. Translucidez, capacidad que tiene un objeto en dejar pasar luz. Una ventana completamente translúcido, el esmalte es translúcido más no transparente. Entonces hay que verificar muy bien eso. Transparente es una cosa, translúcido es otra, opaco es otra. Entonces tenemos que trabajar esa interacción y ustedes ven en la fotografía que hay zonas que son translúcidas, zonas que pueden ser casi transparentes como el límite melodentinario y después la dentina en su gradiente mineral. Opalescente, ya les dije, los dientes tienen opalescencia, a mayor grado mineral hay más contenido opalescente, o sea, las dentinas que son las más externas tienen opalescencia porque son más mineralizadas al igual que el esmalte. El esmalte, como es 98% cristalino, pues tiene una opalescencia natural. Por eso es que cuando yo voy a seleccionar algún tipo de material que va a devolver el esmalte, siempre escojo algún material que tenga fluorescencia, que tenga opalescencia, perdón. Tanto resina como cerámica o como sea, tiene que tener esa opalescencia. Y la fluorescencia ya se los voy a dejar para de último porque es un tema no tan importante de manera inicial, pero sí puede modificar el valor bajo ciertas luces, bajo ciertos rayos de luz. Esa es la personalidad. Y el objetivo, como digo, es croma, valor y matiz. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que es realidad el color o la tonalidad que nosotros deseamos ver en nuestro caso clínico. Pero lamentablemente nunca vemos esa parte objetiva, porque siempre nos interfiere la textura, brillo y pulido y la opalescencia, fluorescencia o translucidez. Entonces hay que determinarlo de alguna forma. Ese genotipo tenemos que verlo de alguna forma. Y hasta ahora yo no he visto ninguna forma que sea lógica
que hacerlo con fotografía y hacerlo con filtros polarizados. O el Polar-Eye, que es esta lucecita que tiene filtros polarizados para poder ver la parte objetiva del diente. Entonces, entendido o analizando un poco estos temas, tenemos que la dentina es opaca, y esa dentina es opaca porque tiene mayor cantidad orgánica. Y a mayor cantidad orgánica tenemos más fluorescencia. Y de allí adentro, entonces, en donde el color, no es que va a salir el color de la dentina, no, el color es una resultante de todos. Pero ahí la carga cromática o la mayor interacción se da en la dentina. Luego, el límite melodentinario es transparente. Es una capa acelular completa y es translúcida, bien transparente, de hecho, con baja fluorescencia. Menos que la dentina, porque la dentina es hiperfluorescente. Y el esmalte, dependiendo de su contenido inorgánico, pues obviamente mientras más inorgánico sea, es más translúcido y por tanto más opalescente. Entonces hay que determinar, y el criterio de selección tanto de resinas como cerámica va a estar determinado por esto. Si yo hago una preparación y estoy en dentina, ¿qué va a ocurrir? Si es una preparación o no hago ninguna preparación y estoy en el esmalte, ¿qué voy a colocar? Todo eso lo tengo que analizar desde el punto cero. Cuando hablamos de eso de matiz, ¿en dónde encontramos mayor cantidad de matices? Es lo importante. La zona donde encontramos menos cantidad de matices es en la zona cervical y media. ¿Por qué? Porque es la zona donde, uno, hay menor cantidad de esmalte, por tanto no vamos a tener tanta interacción con opalescencias y fluorescencias y todo esto, y translucidez, perdón, y es un color mucho más estable. Entonces, por eso, el criterio, si uno todavía quiere seleccionar algún tipo de color, hacerlo en la zona media del diente, porque por lo general la porción cervical, a mayor cantidad de dentina, probablemente lo podemos ver un poco más saturado, pero es saturado porque hay mayor cantidad de dentina y menos más. Entonces hay que hacer un valor medio, y en el valor medio es donde se selecciona el color, si lo quieren seleccionar de esa manera. Y en la zona incisal, ahí es donde vienen en verdad los matices. En la zona incisal sí encontramos translúcidos, encontramos ámbar, encontramos hasta verdes, encontramos de todo en la zona incisal. Con el término cromático es la intensidad que tiene ese color. Como bien sabemos, mientras mayor mayor cantidad de esmalte, pues obviamente filtra más y no vamos a tener tanto croma. El tercio medio es, como digo, de nuevo, mucho más estable, y el tercio cervical, al no tener tanto esmalte, vamos a ver unas dentinas más cromáticas en las zonas cervicales. Y en grado de valor, esa escala de blanco a negro, mayor valor es blanco, un valor 0 es negro. En el tercio medio es donde nosotros encontramos por lo general mayor cantidad de valor. Al igual que de segunda sería en la zona cervical, pero como digo, el tercio medio te da prácticamente toda la información que nosotros queremos. El resto va a ser un poco de efectos y ver hasta dónde nosotros queremos llegar con nuestra restauración. Entonces, cuidado con el valor, porque el valor es una de las cosas que más se percibe en un resultado definitivo. Si nosotros damos perfecto con el valor, escúchese bien, con el valor de una restauración, uno pudiese incrementar o disminuir el croma y no va a pasar absolutamente nada. Pero si el valor está alterado, inmediatamente el paciente va a decir, oye, mira, siento que el diente está gris, o mira, el diente está más claro. Es lo primero que dice el paciente. Entonces, cuidado con eso. Por eso es que el color viene de una dimensión. La dimensión del color. Entonces, la dimensión del color está dada por tres zonas o tres partes. Uno, tonalidad del diente, o sea, cuál es el tono que nosotros queremos lograr. Está la preparación dental, ese volumen o ese espesor que tiene esa restauración, para ver si yo puedo lograr el color con esa preparación. Y por último, el material seleccionado. Esa es la triada de la dimensión del color. Cuando vemos
Eso, en dimensión del material, pues obviamente a mayor cantidad de volumen de material, pues yo voy a poder ganar más valor porque tengo más espacio. Mientras menos espacio yo tenga, pues no voy a poder hacer absolutamente nada. Eso para mí me parece un poquito ilógico cuando llegan restauraciones y dicen, no, es que quiero cambiarle, el paciente es una 3.5 y el paciente desea tener un A1 o un B1 o un Bleach 4 y vamos a hacerle unos lentes cerámicos de 0.3. Señores, por favor, eso no funciona. No existe tener esa tonalidad final si queremos ganar eso en un paciente. Pues, por eso necesitamos volumen de material. Entiendas en dónde está y cuál es el volumen de esa restauración final para poder lograr el color. Igual en términos de la tonalidad, si yo genero más volumen o hago una preparación mucho más agresiva, pues podría agregarle mucho más pigmento, mucho más espesor y puedo hacerle un croma completamente diferente. Como digo, mientras más delgada sea la restauración, más va a absorber el color de ese sustrato. Entonces, hay que tener una referencia y por eso son las pastas de dry-in, por eso es que hacen una triple prueba en la colocación de una carilla o un asentamiento de una restauración cerámica. Uno hace una prueba en seco para ver asentamiento, una prueba en húmedo y después una prueba de color con algún tipo de modificador, ya sea un cemento de alto, bajo o medio valor. Eso es lo importante de poder hacer. Y en términos de preparación dental, pues obviamente, si mientras más yo preparo un diente, pues más voy a poder opacar una estructura que está por debajo. Pero sean lógicos para poder hacer una preparación dental. La idea es, mientras menos uno toque el diente, mejor. Y en términos adhesivos, pues obviamente, y eso está sobredicho, el esmalte es en donde tenemos la mejor adhesión y si nosotros podemos conservar o preservar esmalte, pues eso es lo ideal. Y también tiene que estar muy claro que hay veces que es necesario tocar el diente para lograr lo que nosotros queremos, pero para eso existe una subespecialidad en la odontología que es ortodoncia, que soy creyente fielmente en la ortodoncia, posiciono el diente de la mejor manera para yo poder lograr ese color que yo quiero. Entonces, muchos de mis casos clínicos llevan ortodoncias. Eso es una de las primeras valoraciones. Por eso me casé con un ortodoncista, para poder llevar los dientes a posición. Entonces, seguimos entonces con esto, con el tema de ese color. Y ahora hago preguntas, hago interrogantes aquí. ¿Cómo ustedes seleccionan el color? ¿Cómo seleccionar el color de ese diente? ¿Cuánto tiempo le dedican a la selección del color? ¿Cómo se lo van a expresar al técnico aparte? ¿Cómo le van a decir al técnico, mira, es que yo quiero así, yo quiero hacerlo de esa manera? Y por último, si en verdad las guías de colores funcionan. Y esta es la parte crítica. ¿Funcionan de verdad las guías de colores? ¿Qué le están dando del color a su técnico para que él trabaje? Porque no es lo mismo, como les dije al principio, tener una guía Vita y el técnico me está trabajando con Inoclar o el técnico me está trabajando en Shofu, Noritake o lo que sea. Entonces, sean lógicos cuando hagan eso del color, porque no es lo mismo y no se va a expresar de la misma manera. Esto para mí es la mente del dentista versus la mente del técnico. Y eso está completamente claro. El técnico es una persona que es artista y ve las cosas de una manera diferente. Por eso trato de darle la mayor cantidad de información a un técnico, porque las típicas cosas es, no, nosotros, y me cuento como odontólogo, es ponle A2 en cervical. Entonces, un poquitico de A1, 2/3 y ponle efecto halo. Ajá, ¿qué significa eso? Eso para mí no tiene relación alguna y esto es lo que nosotros vemos en común. Ahora, en la mente del técnico, y por eso, de verdad, créanme, he hecho unos cuantos cursos técnicos, he entendido que el color no es lo que nosotros entendemos como en odontología. La mente del técnico trabaja de una manera completamente diferente. Trabaja con un montón de efectos, un montón de cosas. Para lograr una dentina A3, como ustedes ven de librito, tienes que meterle como 5 masas para lograr un 3 como el de la guía. Así de simple. Entonces, no es nada más. No, es que eso es nada más A3. No, que no es nada más A3. Hay muchas cosas que están por dentro. Por eso es que yo mando información relevante al técnico.
¿cuál es la información relevante? Tomen una fotografía de polarización cruzada. Estos filtros tienen que ustedes manejar. Estos son filtros, los que ustedes ven ahí en la pantalla. ¿Cuáles son esos filtros? Bueno, simplemente es tratar de sacarle la información necesaria a nuestro diente. La polarización cruzada, ¿qué significa? Es un filtro horizontal y uno en vertical, por eso se llama cruzado, de tal manera que solo deja pasar cierta cantidad de información o una luz específica que nos va a dar esa información específica. Aquí está, más o menos así, bloquea la luz. ¿Y cómo se determina? Aquí están esos dos filtros que están cruzados y uno simplemente cuando lo va moviendo vas a cero, vas a negro. El negro significa que estás polarizado al 100% y que va a dejar pasar la luz que uno quiere. Esa es la luz que uno necesita. Para eso funcionan estos filtros polarizados. Hay filtros para todos los flashes. No me digan que no, es que yo tengo un flash y no lo puedo utilizar. No, existen para todos los flashes, tanto flashes independientes como ring, twin, dual point, para todo el mundo. Entonces, eso es necesario hacer. ¿Y qué hace este filtro polarizado? Elimina el reflejo especular, elimina todo brillo, elimina todo lo que tiene esa fotografía para dejármelo una fotografía aparenta como si fuese un mate. En esa fotografía lo que hago es eliminar el reflejo especular que me da una información lógica a mi diente y me deja el diente crudo como el ADN de mi diente. También existen lamparitas como esta, el Smile Light, funcionan muy bien, es una polarización cruzada en vivo. Tú la estás viendo y es una herramienta muy buena para los que no les gusta trabajar en computadora, para que no les gusta analizar el color, cómprense una buena lamparita de esta para que ustedes puedan hacer una selección del color adecuado. Siempre me decían, no, para hacer el criterio de selección del color, hazlo con guías personalizadas. ¿Sabes lo que es personalizar cada una de mis resinas durante toda la vida? Eso no lo voy a hacer. Muy sencillo. La luz ya está vectorizada, ya sabemos por dónde deberían estar, cuánta cantidad de luz debería llegar, a qué dirección. Todo está descrito en los artículos, está organizado. De hecho, hay estos dispositivos como el MP, el Smileline, donde tienen los filtros polarizados, tomar una fotografía con tu teléfono, funciona de una manera muy adecuada. Eso es un muy buen regalo que ustedes se pueden dar a fin de año. Esto es lo que nosotros hacemos con los filtros polarizados. La luz tiene que ser polarizada, llega, choca en el objeto o el objetivo, y en el objeto, perdón, y después esa luz que rebota y entra en nuestro objetivo, en nuestro lente, es que se filtra de la manera cruzada. Ahí es donde se elimina completamente el reflejo especular. Para esto, una vez que nosotros analicemos, ok, ya tenemos prácticamente el 90% hecho, que es ver el mapa genético del diente. Pero ahora hay que balancearlo porque los filtros dan una impresión como que si estuviese la fotografía de bajo valor. Estos son las tarjetas grises, la tarjeta de balance de blancos. Yo tengo de las dos, de White Valley y de ELAB. ¿Y qué significa esto? Esto es para controlar la cantidad de luz que uno puede, o esa exposición que podemos tener durante todo un día. Simplemente coloco, cada vez que yo voy a seleccionar color, coloco esta tarjetita lo más cercano a los dientes para nosotros poder seleccionar el color. Aquí está la tabla referencial. Yo hice esto, corté un diente que nunca utilizo, el extra bleach no lo utilizo, lo corté, saqué un pedazo de la guía y esta guía es la que yo utilicé y la llevé y la utilizo para tomar la fotografía. De igual manera con la Bioemulation. ¿Qué quiero hacer? Cada vez que yo hago una selección de color, pongo mi tarjeta de grises y antes lo que hacía era colocar unos valores aproximados para yo poder agarrar el diente y poder determinarlo de una manera muy fácil. Esto es lo que ustedes ven en la fotografía de la izquierda. Tenemos una fotografía sin polarizar y la derecha es polarizada. Entonces, vean que se elimina el reflejo especular, se elimina todo y ya yo puedo determinar perfectamente qué está en ese diente o cómo se puede comportar. ¿Ves? Antes y después, como decía un compañero, o como dice un compañero amigo mío, la izquierda sin drogas, la otra con drogas. Sin drogas, con drogas. Esa es un poquito la idea de esto. Vean cómo se determina el color. Esa es la idea, nosotros poder sacar el color. Cuando yo hice este caso
fíjense que los dos dientes de la izquierda de sus pantallas son más oscuros que los demás, porque tienen tratamientos de conducto. Por tanto, deberíamos trabajarlo o preparándolos más, o preparándolo con una pastilla que sea mucho más iluminada. Mientras que los dos podemos trabajarlos de una manera diferente. Ese es el criterio de selección de los materiales. ¿Cómo hacemos esto? Todas las fotografías para selección de color deberíamos tomarlas en RAW, en un formato que es crudo, en bruto. ¿Por qué? Porque nos da completa la información relevante para nosotros poder analizarla. No es que no se pueda con JPG, sino que con esta da mucho mejor calidad de información. Aquí está de una manera sencilla cómo podemos hacer esta valoración. Esto es Photoshop. Yo me meto en la imagen. Esto es una fotografía JPG. Llevo a posición, le doy a la tarjeta de grises y fíjense cómo cambia el color. Ahí está calibrado en los 5560 kelvin que queremos. Esta tarjeta tiene un valor específico, un 7800 que estaba ahí. Y partiendo de eso, yo empiezo a analizar el color. Esa es la idea. Ver qué está ocurriendo en todo sentido en mi diente. Porque yo analizo y ahí con esa tarjeta de grises que está calibrada en 7800, voy a poder determinar en verdad cuál es el color. Y ahí ustedes ven en la parte derecha donde está en el Lab Color. Lab Color es una nueva clasificación que es grado de luminosidad, grado de amarillos y grado de rojos. El grado de amarillos es el B, el grado de rojos es el A. Tenemos una relación más o menos de 1 a 3. ¿Qué significa el 1 a 3? Una porción de rojos por 3 de amarillos. Casi siempre así se comportan los dientes. Hay variaciones, obviamente, en un diente, pero ahí podemos analizar completamente y concretamente el color. Cada vez que yo hago una cocción, la llevo a la fotografía y empiezo a comparar. Ahora, ¿qué es lo mejor? Hago try-ins o unas pruebas, una prueba digital, y cuando la prueba digital está cercana a la original, es que yo llevo a boca al paciente. No pierdo tiempo con el paciente. No necesito perder tiempo con el paciente. Esto era como un ensayo que les iba a mostrar, pero es mucho contenido y ya se los pasaré luego un videito. Fíjense aquí, ¿qué ocurre con las guías de colores? Agarramos guías de colores de diferentes casas comerciales y ¿qué ocurre? Ninguna, en términos de valor, se comportan igual. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, si ustedes tienen una guía de colores que es Vita, utilicen cerámica Vita. Si tienen guía IOCLAR, utilicen IOCLAR. Pero no pueden mezclar, porque si ustedes mezclan, no va a dar lo mismo. Entonces van a tener la eterna pelea con el técnico. Si me están viendo algún técnico y dice, mira, esto me pasa a mí a diario, pues entonces tenga una guía de colores, haga con una sola guía de colores y usted lleve su guía de colores al laboratorio y usted organiza la cerámica con una sola tonalidad estándar. En términos de matiz, es lo mismo. No son iguales. Por eso digo, las guías de colores para mí no me funcionan de la mejor manera. De hecho, si una guía tiene más de 5 años, máximo 10, ya eso no sirve. No sirve, no hay relación por qué tenerlas. Por eso, de verdad, casi nunca las utilizo de esta manera cuando voy a hacer un central match. Igual como en croma, todo varía. Entonces, cuidado con eso. Ahora tenemos tendencias digitales. Suerte, soy usuario de Treasure que tiene una opción donde ustedes pueden hacer selección del color. Pero, aunque es una máquina que tiene una escala de grises donde está calibrada, sigue teniendo una percepción del color diferente. Pasa esos 3 puntos de esa discrepancia y puede que el ojo lo note. Entonces, todavía no le dejo este valor a la máquina, aunque estamos muy cerca. Eso está muy bueno. Otro punto crítico, por favor, en la selección del color. Paciente que entra al consultorio es el momento de tomar la fotografía del color. No esperen a que el diente se deshidrate. Donde ustedes toquen un diente o le colocan un rollito de algodón, o lo secan o lo deshidratan, ya. Perdieron todo. ¿Por qué? Porque el diente se va a transformar en más alto valor. Y vean la tabla que está aquí.
Esto yo estuve recibiendo un curso con Javier Tapia y miren, esto es parte de lo que nos dio Javier. Me dice, ¿qué ocurre cuando el diente está completamente hidratado? Perfecto, el averaje está perfecto, está en 100. ¿Cuándo es que se rehidrata un diente? Fíjense, a las 48 horas, al 99%. ¿Qué pasa cuando uno le coloca un chorro de aire por 10 segundos nomás? Fíjense la variación. Diferentes longitudes de luz. O sea, se pierde demasiada información. Y eso, lamentablemente, siempre ocurre en nuestra consulta odontológica. Ya cuando el diente está preparado, que ya lo terminaste de acondicionar, que le pusiste el provisional, es que selecciona el color. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca vas a tener una impresión perfecta de color. Por eso es que siempre erramos en el color. Eso no puede ser así. Paciente, entra al consultorio, toma la foto de color. Ese es el momento preciso para tomar el color. Ahí está. Y obviamente, mientras más tiempo pase con esa deshidratación, pues miren, la variación va a ser mucho más grande. Entonces, entiendan esto, entiendan este tema de esa parte del color. Eso, como me estresa, me saca un poquito, por eso me quedé calvo, yo creo, que el color me lleva un poco loco en este asunto. Entonces, yo lo que quiero es ver el color real, por eso es que también necesitamos el color del muñón, el color final de esa preparación, para yo poder hacer esa interacción. Yo hice unas pruebas de laboratorio con estas resinas de laboratorio, vi más o menos el Natural Dye Material y coloqué una cofia de LT a 0.5, entre 0.5 a 0.7 en toda su extensión y empecé a analizar los diferentes, el diferente croma del Natural Dye Material. Y miren, aumenta el croma. Y en términos de valores, pues obviamente aumenta el valor. O sea, disminuye el valor. Entonces, cuidado con el color del sustrato. Entiéndase el color del sustrato muy bien porque vamos a tener complicaciones. Fíjense lo que ocurre. Esto es sacado de McLaren. Si yo tengo esto es cerámica, una dentina que calibrada por espectrofotómetro era 1M2, que es más o menos 1 a 1. Si le coloco en un fondo blanco, es 0.5M2, o sea, un bleach 4. Si coloco un fondo oscuro negro, que es 3L1.5, es a 3.5. Mientras que está en un fondo gris, 2M2 es a 2. Pero en verdad, ¿cuál corte? Era una dentina 1M2, que es a 1. Entonces, ¿vieron por qué el sustrato hace una variación dimensional del color? Entonces, cuiden muy bien esta parte. Aldo. Todo habla. De nuevo, vamos a hacer lo mismo, Lolo. Sí, por favor. Pero está perfecto, está perfecto. Estamos en la parte más interesante que es la clínica, la relación de lo que nos explicaste al principio con la clínica. Claro, Entonces, claro. creo que hay que dedicarle un poco más a esto. Esta es la parte más interesante. Sí, y igual ya estoy finalizando para entrar en los casos clínicos, que es fácil. Vale, vale. Salimos y entramos Dale. otra vez. Nos quedamos aquí Dejamos en la selección, en el Natural Dye. Dale, Ok. Natural Dye. Dale, pues.